Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los estudiantes que sacaron su tarde para acompañarnos, a todos los que acompañaron el montaje de esta presentación, de esta exposición que venimos a ofrendarles. Y queremos empezar leyendo el texto que se construyó como apertura para la curaduría de esta exposición. ¿Se está escuchando bien? Sí. Ofrendas para una grieta, de Patricia Bedoya Osorio. Si este fuera mi cuerpo, no obedecería a tu voluntad. Si este fuera tu cuerpo, no obedecería a tu voluntad. Queda claro que no es ni tu cuerpo ni el mío, es el cuerpo movedizo de este mundo ardiente que hiciste, Ramanatha. Este es un poema de Vara Dasimaya, un poeta hindú, con el que abrimos la invitación. Una relación íntima entre cuerpos, materias y espíritu es la que acontece en estas piezas cerámicas. La arcilla se moldea siguiendo los movimientos cautelosos que se dan en el encuentro de múltiples emociones y la dulzura de las manos que hallan en el barro la nobleza necesaria para expresar lo que las palabras no alcanzan a decir. El cuerpo y el alma se expresan por medio de las obras. Para ello, es preciso que la técnica sea a su vez rigurosa y sutil, medida e intuitiva. Hay dos cuerpos de obras, unas de aire que requieren de la firmeza del metal para ser sostenidas, otras de tierra que hacen alzar la mirada desde lo más profundo. Estas dos formas de materias sutiles, de aire y de tierra, se crean con el tiempo y la paciencia que exige la técnica del modelado arroyo. La artista se acompasa con la naturaleza, debe hacerlo, pues tanto el clima del mundo interior como del exterior, la respiración propia del cuerpo y el movimiento rítmico de la luna que mueve las aguas deben obrar en un ritmo continuo para que cada obra encuentre su tempo y su forma. El aire y la tierra son aquí un encuentro poético de cuerpos y materias sutiles que el fuego ofrenda. Allí el vacío resulta ser un punto de equilibrio esencial. Aprender a moldear con el vacío implica dejarse tocar por la fuerza imperiosa de la naturaleza, de la misma manera que afirman los escritos poéticos de antiguos pintores chinos, en donde para pintar un bambú primero debe crecer en el corazón. La cerámica es la poesía que puede ser tocada. Las manos no dan solo forma a un objeto, sino que avivan una historia. Cada curva y cada grieta son versos narrados de los tiempos sinuosos de su creador. Se moldea el silencio y las emociones que habitan en la humedad del barro. Las cicatrices aquí son lugares en los que brota la luz. El metal que se adhiere a las grietas hace ver la honestidad necesaria del ser, en donde no solo se expresa el calor del horno que da dureza a la arcilla, sino también los latidos de quien vuelca su alma en la creación. La imperfección de la grieta es evidencia de fortaleza y verdad. La belleza reside en moldear la más profunda emoción para bordear lo que la palabra no siempre es capaz de decir. Este es el texto que da apertura y que de alguna manera condensa todo el trabajo que hemos hecho con Patri y del que les queremos contar hoy. Queremos hacer un diálogo de por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, y todas las historias, los relatos, las emociones, lo que no está totalmente expuesto en la exposición que se van a encontrar a lo largo de los dos pasillos del bloque, en las vitrinas, en las 6 vitrinas, pero que también, conociendo un poco lo que vamos a conversar hoy, quizás ustedes puedan como dar una mirada a otros mundos que quizás no se imaginen si no lo conocen. Bueno, ¿quiénes somos? Patricia y yo. Yo me voy a presentar primero porque quiero que Patri converse conmigo como todo el tiempo.
Yo voy a moderar la conversación. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas porque nos interesa mucho escucharlos. Yo soy Alejandra Gómez Vélez, soy artista plástica de la Universidad Nacional, soy profesora de artes en la Universidad de San Buenaventura y tengo unos posgrados en estética que me han permitido, entre tantas otras cosas, pensar y sentir lo que estoy haciendo aquí hoy. Traje compañeros, pintores, escritores, filósofos muy importantes para mí. Trajimos piezas muy importantes para nosotros que nos van a permitir mostrarles a ustedes de todo lo que estamos hablando. Tenemos una mesita con muchas de las historias, de los papeles, de los pensamientos, de todo el material que se necesita para hacer todo lo que ustedes van a encontrar allí. Por eso tenemos esta mesa llena de materia, de pensamiento, de espíritus, y eso es lo que queremos como transmitir hoy. Lo que queremos hacer también en el conversatorio es tratar de pensar o de poner en evidencia para ustedes y para nosotras cuál es esa relación entre los cuerpos, las materias y el espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿De qué se trata eso para nosotros aquí? Bueno, entonces creo que podemos empezar hablando un poco con Patri, que nos cuente sobre su historia, su trayectoria y quién es Patricia. Muchas gracias por estar aquí. La primera invitación que les quiero hacer es que se hagan la misma pregunta. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Ofrendas para una grieta es un regalo que la vida me otorgó para compartir. Conocí la cerámica en 1996 y el primer día que toqué el barro sentí que toqué la nobleza y desde ese día no he sido capaz de soltar el barro. Bueno, Patri yo voy a tratar de saber lo que voy a decir, ¿cierto? Pero Patri me corrige. Claro que sí. Desde 1995 empieza su trabajo con las artes, con la cerámica, hasta hoy, ¿cierto? Entonces lo que tenemos allí, lo que ustedes van a ver, es una muestra de todos esos años de trabajo condensados, depurados, moldeados, y es muy importante. Conversando y preparando esta conversación antes, pensábamos y hablábamos de los maestros, las maestras. ¿Quiénes son los maestros, las maestras? Dentro de todas las artes, yo siento que no hay ninguna que sea un maestro, una de la otra. Pasé por el teatro, por la pintura, por la escultura, por la cerámica escultórica, llegué a la meditación, conocí el yoga, todos han sido maestros. Me encontré con la naturaleza a través de experiencias que he podido vivir en la vida, muy valiosas. Nosotros somos guardianes de semillas en especie en vía de extinción y a través de ese trabajo entré en un contacto muy íntimo con la siembra. La soledad, el silencio, Jaime, Roberto, Berta, todos mis maestros, porque creo que el ser humano se encuentra para dar y para recibir. Ustedes también son mis maestros, porque sé que todos vinieron a mostrarme algo de mí y yo estoy aquí para mostrarles algo de mí. También es importante, por eso lo traemos acá, el jardín, el bosque, la naturaleza, el cultivo de la tierra, el cultivo de sí a través de todo eso que se nombra, ¿cierto? Porque yo conozco a Patri y a Jorge hace muchos años y mi relación más estrecha creo que la hemos construido pues por los árboles, ¿cierto? Por el bosque,
Ellos han sido unos grandes cuidadores del bosque nativo, de las especies en vía de extinción. Patricia ha trabajado con Jorge y su familia en su bosque. Y eso creo que es como un entorno muy importante. Hay un libro que nos acompaña que se llama La mente bien ajardinada, de Stuart Smith, muy recomendado. A mí me encanta recomendar libros, entonces yo creo que eso voy a hacer también durante estos 40 minutos. Y es porque acompaña un poco el camino de sanación, ¿cierto? Aquí estas ofrendas para una grieta recogen de qué manera la creación artística en cualquier disciplina que nos movamos es un camino de sanación, ¿cierto? De reconocimiento, de observación, de cuidado de sí. Por eso pensamos que el entorno, que es el bosque, el cultivo, el trabajo con la cerámica, con las diversas artes, da cuenta de todo lo que resulta en una obra que ustedes pueden ver hoy aquí. Ese es el entorno. En ese sentido, yo quería leerles un pedacito de esta autora. Ella es psiquiatra, estudió literatura y trabaja con pacientes psiquiátricos en algún momento. Pero lo importante es el jardín, lo que ella le permite el cultivo. Cuando examinamos lo que hemos hecho, ¿cómo podemos separar lo que nos proporciona la naturaleza y nuestra aportación? Ni siquiera alcanzamos a diferenciarlo en plena acción. A veces, cuando estoy absorta por completo haciendo algo en el jardín, tengo la sensación de que formo parte de él y éste de mí. La naturaleza fluye hacia mí y a través de mí. Es un trabajo conjunto el que hace Patricia con la naturaleza. Por eso creo que es tan importante que lo tengamos en cuenta y vamos a ir dándole forma un poco como a esa idea, cómo la naturaleza está en nosotros y nosotros en ella, cómo creamos una amalgama en esta serie de creación, de estas piezas de creación. Bueno, ¿y qué estamos viendo hoy, Patria, aquí en las urnas, en las vitrinas, ¿cierto? Hacia dónde miramos hoy y nosotros le nombramos ofrendas para una grieta. ¿A qué llamamos grieta? La grieta en estas últimas obras aparece en una búsqueda de la perfección. Creo que todos tendemos a buscarla. Y la grieta parece a decirnos que no es así, ¿cierto? Que la vida tiene varias voluntades, la de uno y la voluntad divina. Entonces la grieta viene a enseñar, la grieta viene a mostrarnos que el dolor es una oportunidad de convertir esa experiencia en experiencias que nos hagan evolucionar como espíritus. La grieta llega a acompañar y a dar un sonido más allá del que yo puedo dar, porque la grieta exige seguir trabajando, exige llevar la obra a algo más bello, no solamente desde la forma y desde lo que vemos, sino desde lo que sentimos. Es muy importante mencionarles que el maestro más importante en mi vida ha sido mi hijo, porque creo que las nuevas generaciones traen mucho para enseñarnos. Siempre creo que llegan dotados de muchas cosas que nos pueden mostrar, que nos pueden pulir. También me parecía importante nombrarles dentro de los maestros la disciplina, porque sin disciplina no sería posible llegar a estos momentos. Gracias. Sí, yo creo que también allí podemos encontrar, a mí me gusta mucho un pintor que se llama Paul Cézanne, y esa obsesiva pincelada de Paul Cézanne, para quienes estudian artes aquí o les gusta la pintura, esa disciplina casi obsesiva, continua, esa manera
rítmica, de acompasarse con la naturaleza propia, ¿cierto? Cómo hacer que el latido del corazón continuo, que la respiración continua esté impregnada todo el tiempo en la obra de creación. Creo que es también parte como de saber hasta qué punto es una obsesión necesaria, ¿cierto? Para poder ponerse a disposición de la creación artística, que es lo que nos compete hoy aquí. Entonces creo que es muy importante. Como cuando conversábamos de crear, creer y confiar. Cuando un artista crea, el paso siguiente es, cuando crea, el paso siguiente es creer. Es como una nota musical. El primer paso es hacer la nota. Creer en esa nota es permanecer en la nota y ser constantes en la nota para llegar a confiar. Y confiar es cuando se suelta, y ahí es cuando terminas la obra. Creer, crear y confiar son 3 elementos fundamentales en un artista. Yo creo que también para todo ser humano es importante creer, crear y confiar, que son 3 acciones que anotábamos de una gran importancia para lo que hacemos todos los días. Pero yo quiero saber, por ejemplo, que nos cuentes con alguna pieza, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo empieza una pieza? ¿Cómo empieza una pieza? ¿De dónde nace? Hay muchas formas en las que nace una obra. Algunas son en un sueño, algunas son desde la imaginación, algunas son una necesidad imperiosa de trabajar una emoción o equilibrar un estado de vida. Entonces son múltiples formas. Las obras de tierra normalmente siempre inician desde una base para poder sostenerse en la tierra. Las obras de viento inician sostenidas por uno. Ellas no tienen base, a ellas hay que cargarlas para poder elevarlas, porque son obras del viento. Nacen de un momento de amor, siempre nacen de un momento en la búsqueda del amor. Nacen de una necesidad imperiosa espiritual de crear un espacio donde la voluntad ejerza. Y lo más importante es que nacen de la necesidad de un corazón que quiere ayudar a la humanidad. Eso es muy importante. Van a encontrar las obras de tierra, que son las que se soportan sobre un panel o el suelo, y las de aire que necesitan el metal, las piezas de metal que las sostengan, ¿cierto? Pero quienes estuvimos en el montaje, que por allí veo a algunos, saben que hay que cargarlas como se carga a un bebé, ¿cierto? Quienes trabajan con cerámicas saben que hay que transportarlas, llevarlas de un lugar al otro con todo el cuidado del mundo. Y además, esto ya es como un chisme del montaje. Cuando estábamos poniendo las obras en las vitrinas hay que sacarlas, disponer todas las obras, fijar las obras en cada uno de los paneles y en la parte de atrás, y entrar la vitrina completa con todas las piezas de cerámica, que son tantos años de trabajo de Patricia. Entonces eso implica un cuidado, una concentración de todo el equipo, que éramos muchos, para poder entregarles a ustedes lo que tienen allí. Entonces eso es muy importante. Como ese sostén del aire es también una necesidad técnica, pero una necesidad espiritual, ¿cierto? Como la técnica y el espíritu se amalgaman, ¿cierto? Como la pincelada, la forma de moldear y la técnica son una sola, aquí, en este cuerpo de obras. Y ahí complemento con una frase que dice: la naturaleza es mi constante rastro de la presencia divina, porque cada vez que estoy sembrando, cada vez que estoy tocando el barro, siento que estoy haciendo algo para mi evolución. Y no solamente para mí, sino ese espacio que se llena es para ustedes. Para quienes no sepan,
¿Qué son las artes del fuego? ¿Cuál es el papel del fuego aquí y cómo se relaciona también con la grieta? Gracias, Luis, por estar hoy aquí. Luis es un gran amigo que hizo gran parte del trabajo del fuego con muchas de las obras que van a poder ver hoy. Es el juez, el fuego es el juez y el fuego es quien determina si el trabajo se hizo bien hecho o no. Si tú elaboraste bien el trabajo, el fuego te entrega la obra. Si tú no lo elaboraste bien, el fuego no te entrega la obra. Porque la oportunidad de ser artista es la concesión que nos dan, nos dan el permiso de hacer algo. No somos nosotros, yo creo, yo me sostengo, yo pongo mi voluntad, yo ensayo, pero hay un permiso que le dan a uno para poder llevar la obra a su fin. Por eso el fuego es el testigo de decir sí o no te entrego obra. El fuego da la dureza a la arcilla, el fuego da el sonido a la obra, porque las obras tienen sonido. Y el fuego determina en su finura el timbre de la obra. Para los que no sepan nada, como yo hace poquito, la arcilla es un sustrato que pisamos, ¿cierto? Casi siempre, no siempre hay arcilla en todas partes, ¿cierto? Es blandito, hay que amasarlo. ¿Cómo se empieza a hacer una obra desde cero? Para el que no sepa nada de cerámica. Hace una arepita, es lo primero, hacer una arepita. Es el primer trabajo que uno hace. Y después de hacer una arepita, se hace un rollito. Y del rollito se coloca y empieza a elevarse la tierra. Y se busca una línea, porque lo primero que uno debe aprender en la cerámica es la dirección hacia dónde va. La cerámica te muestra cuál es el camino que tú vas a hacer. Y lo primero que debes aprender a hacer es un cilindro. ¿Sí? Lo van a poder observar en la exposición. Es el primer paso para poder seguir creando líneas curvas, líneas amplias, diferentes formas, pero siempre lo primero es una arepita, el rollito y empezar a crear paso a paso. Dentro del trabajo que he hecho con la cerámica nunca he querido industrializarme, porque a mí el rollo a rollo me da el aquí y el ahora. A mí el rollo a rollo me da la obediencia que debo tener, porque es la arcilla la que me dirige y la que me dice cuándo debo trabajar, cuándo debo parar, cuándo debo abrir, cuándo debo cerrar. Entonces, para mí el trabajo a rollo es mi estilo como artista, ¿cierto? Es mi propósito y es el camino que yo quiero entregar y compartir esa sabiduría que he podido adquirir a través del trabajo con mi barro. Eso también nos permite entender cuál es el tiempo de estas obras, ¿cierto? Cuál es la temporalidad de cada una de estas piezas que requiere cada una un tiempo distinto. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoras haciendo una de las piezas grandes de aire? Un año y 3 meses, dependiendo de cómo seque. Porque el trabajo con la cerámica está dirigido por la naturaleza siempre. Si tú no pones el rollo, que el día que lo debes poner, la pieza se te encuera y hasta ahí llegó la pieza. Tú ya no puedes seguir trabajando, porque cuando la arcilla se encuera, tú ya no tienes la posibilidad de poner otro rollo. Igual cuando la tienes muy húmeda, si pones más rollos de los que debes poner, la pieza se te cae. Entonces va muy de acuerdo al ritmo de las temperaturas, como hablabas, internas y externas, ¿cierto? Pero pues una obra en un día, en un mes no la sacas. Incluso estas pequeñas, no, tú tienes que trabajar al ritmo que la arcilla te vaya diciendo.
y trabajarlo rollo a rollo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las obras pequeñas es porque el clima ya no me permitió trabajar más, porque ya, hasta ahí pude llegar. Entonces, el color. bueno, yo dentro del trabajo que he venido haciendo durante todos estos años, decidí suspender la técnica de pátinas, engobes y esmaltes y tomé la decisión de trabajar solamente en la naturaleza. Entonces estoy trabajando con pelos de animal, con escamas de pescado, con las mismas tierras, con hojas, con tallos, y todo eso me está dando colores. Esto, por ejemplo, son cabellitos, pelos de animal, y doy la forma y ellas pintan solitas. Entonces la idea es siempre trabajar solo con lo natural, irme solamente a crear, y tuve un gran logro. Van a poder ver una obra que se llama Benevolente, y es una obra purificada, es el gran logro de esta exposición, así lo siento yo, porque es una obra que logré con una sola quema dar apariencia como si tuviera dos quemas, o sea, es de monococción es una sola quema. Van a poder apreciarla y van a sentirla. ¿Qué le da el color a Benevolente? Benevolente está en la vitrina de fondo. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en socavones, cuevas, busco tierra de colores. Entonces Benevolente está conformada de una tierra morada que encontré, pues que escasamente se encuentra una tierra morada, y logré sacar un engobe de tierra morada y otro de tierra roja. Gracias. Entonces miren que son los viajes de todo, ¿cierto? Las historias que se condensan aquí en las obras, que quienes estamos pues como quienes nos encarretamos con la creación, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos recogiendo material, todo el tiempo se nos están ocurriendo qué hacer con los pelos de los gatos, de los perros, de los caballos, ponerlos allí. Y hay algo muy bonito que creo que es importante que nombremos antes de hablar un poco más de la forma, y es el equilibrio. Tú nombras mucho el equilibrio, tanto en la técnica como en la respiración, con tu ejercicio diario y demás, y cómo la obra te permite también aprender del equilibrio. Cuando uno eleva la tierra, ¿cierto? Si la arcilla que hay en un lado y en el otro no tienen el mismo peso, pues obviamente la obra va a caerse. Siempre me ha parecido muy bonito trabajar el equilibrio, y de ahí nació el trabajo de las ánforas. Las ánforas son las obras del viento, las obras del espíritu. Van a ver que todas están pegadas a la pared y son obras que te exigen mucho equilibrio, ¿cierto? Más que todo las que tienen base pequeña, no todas tienen un principio de punto, hay algunas que tienen principio de arepita. Esas que tienen principio de arepita, cuando se elevan, tú tienes que trabajar a rollo las mismas distancias en las 4 direcciones, norte, sur, oriente y occidente. O sea, si tú no conservas el centro y el equilibrio en esas obras, no logras tenerlas en pie, hasta donde uno pueda, porque uno tiene que tenerlas en pie lo más que pueda para no cargarlas todo el tiempo. Cuando ya llegan a un punto de elevación, ya hay que cargarlas, ya no las puedes, te tienes que inventar la manera de una jarra, los muebles de hierro para poder colocarlas, toallitas, maneras de cómo pueden permanecer ellas para seguir creciendo y terminarlas. El equilibrio y el centro que me ha proporcionado el barro ha sido muy bonito, porque yo siento que el verdadero centro y el verdadero equilibrio está dentro de la nobleza, está dentro de entender que no soy ni más ni menos,
o que soy esto o aquello para ser importante, que simplemente soy y eso me da un centro y un equilibrio para poder seguir haciendo. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero cerrar con una última pregunta, me parece muy importante, pero para esa pregunta voy a leer el verso 11 del Tao Te Ching de Lao Tse, que creo que nos puede acompañar muy bien. 30 rayos convergen en el buje, en la rueda. Es este vacío lo que permite al carro cumplir su función. Los casos están hechos de barro hueco. Gracias a esta nada cumplen su función. Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Así, lo que es sirve para ser poseído y lo que no es para cumplir una función. El vacío es un punto quizá de encuentro también entre Patricia y yo. Yo trabajo hace tiempo con el vacío, la nada, la nieve, la contemplación en mis estudios y en mi hacer de profe. Y Patri me hablaba del vacío esta semana como un punto de anclaje muy importante en su obra. Creo que también de allí viene la importancia de la grieta, ¿cierto? De repente tiembla y el suelo se abre y crea un vacío. O de repente algo nos pasa y tenemos una cicatriz y el cuerpo se mueve y sabe qué tiene que hacer para sanarse, o no, ¿cierto? Pero es un movimiento como telúrico. Entonces creo que el vacío aquí nos acompaña continuamente, pero me gustaría saber, Patri, ¿cómo trabajas tú el vacío? ¿O cómo trabajas tú con el vacío? Siempre he comprendido que del vacío depende su uso. Si ustedes miran algo con un vacío, solamente el vacío es el que te va a determinar qué vas a hacer con eso. Interpretándolo desde mi sentir interno, cuando yo hago una obra, yo lo único que creo es un vacío. Yo le decía a Alejandra cuando me preguntaba, Patri, háblame más de la forma. Y yo le decía, ay, Alejandra, es que ¿cómo te voy a hablar más de la forma? Si para mí la forma la veo es desde adentro, porque siempre estoy mirando el vacío, ¿sí? La nada. Porque al fin y al cabo, pues no es todo y no es nada, pero tenemos que saber verlo, no solamente de afuera, sino también de adentro, porque en ese adentro es donde habita todo lo que nosotros necesitamos saber de nosotros mismos, porque en ese adentro es donde puede habitar lo que va a sanar tu herida, lo que va a sanar mi herida. Ese adentro es el que recibe la grieta y la transforma. Y ese adentro para mí es ese encuentro conmigo misma, ¿cierto? Ese vacío es ese encuentro conmigo misma, como ese espacio donde yo sé que no tengo que buscar nada afuera ni hablar con nadie afuera, sino que todo es de mí para adentro. Y ahí es donde me encuentro conmigo misma y habito un vacío donde no hay nada, simplemente no hay nada. Y empiezan a ejercer muchas voluntades en la vida, ¿cierto? Porque yo creo que ahí es donde damos pie a que se ejerzan las cosas que nosotros no podemos que se ejerzan. Y para mí eso hace parte de la divinidad, ¿cierto? Y de la evolución espiritual de una persona. Yo creo que desde ahí nos encontramos y nos identificamos mucho, porque con lo que pude ver de tu trabajo con la nieve también yo alcanzaba a ver y yo decía, es que es el vacío, ¿cierto? Y voy a cerrar con un poema de Abbas Kiarostami. Yo tengo muy mala memoria, voy a tratar de recordarlo. Para algunos la cumbre es
en lugar de... Espera, déme tiempo. Para algunos la cima es el lugar de llegada, para la cumbre el lugar de la nieve. Quiero cerrar con ese poema y dar paso también a si alguien tiene alguna pregunta, si quieren saber algo, aportar algo, alguna percepción, algo que hayan sentido, que nos quieran contar. Quienes practican la escritura, si quieren contarnos algo y complementar algo como maestros de la escritura, estamos de corazón abiertos a recibirlo también. Dale, sí, ven, para que escuchemos. Siéntate. Adelante, sí, siéntate. Hoy está de cumple. Bueno, pues en las poquitas veces que he podido convivir con Patricia, he notado una actitud que me pareció muy bonita, y es como si pasa cualquier cosa, lo tomas como, no, es que tiene que ser así, pues. No sé, hay un inconveniente o no se puede hacer algo, no te enfocas en, no me salió esto, sino que buscas lo siguiente, porque ya dices, bueno, esto quedó así. Y me pareció muy bonito, y de alguna manera pude, como, o sea, yo noto como alguna clase de, o sea, siento que tu arte es como, al menos en esta exposición, muy orgánico. Y siento que eso tiene que ver mucho con eso, de que, quedó así, y cuando veo esas obras noto como ese sentimiento de orgánico, y también siento que está relacionado con la naturaleza. Entonces, pues te quería preguntar cómo se relaciona eso con el arte, o cómo trabajas el aspecto orgánico de la naturaleza o de tu arte. Creo que estamos aquí porque era así. Nos teníamos que encontrar hoy aquí. Así no nos hayamos visto nunca. No, hoy el designio era que estuviéramos aquí. Por ejemplo, eso es lo que tú ves, ¿cierto? Cuando pasa algo, pues así tenía que pasar, entonces dejémoslo así, ¿cierto? Mi capacidad de asombro es algo que tengo desde niña y ha sido uno de mis grandes maestros. La capacidad de asombro siempre abre muchas puertas, y en todos los materiales y en toda la naturaleza la vida siempre se extiende. Para mí, un árbol, así sea talado, nunca muere, porque sus hojas vuelven a ser comida, porque sus cortezas, ¿sí?, vuelven a ser arte, porque su madera vuelve a ser mueble, y ahí se conserva su esencia. Entonces siempre hay un seguir en el orgánico. Siempre la naturaleza es infinita. La naturaleza nunca termina de vivir. Esa es la relación divina que hay. Por eso es mi constante de la presencia divina. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo de mi casa y voy en el carro y no estoy contemplando los árboles, yo me asusto y yo digo, ¿qué me pasa hoy? ¿Por qué no estoy contemplando los viejitos? Porque hay unos grandes viejitos gordos que yo los veo como unos viejitos. Entonces yo creo que la vida se compone de lo que uno hace y de lo que uno pone dentro de uno. Entonces todo lo orgánico fue vivo y sigue vivo, y lo podemos hacer permanecer en el arte, a
través de la cerámica, a través de la madera, a través del hilo, de la lana, porque tejer es un arte. Y no miremos solamente las artes, miremos la vida. Todo lo que tú cojas siempre va a tener un uso, siempre, hasta el final. Con eso yo creo que ya. Yo también quiero añadir algo, y es que Patri usa la técnica del kintsugi, no sé si se pronuncia así, kintsugi, que es resanar las grietas con metal, ¿cierto? Con la laminilla de oro, de plata, y creo que eso viene muy bien también a tu pregunta, es ver como en esa grieta o en ese error la oportunidad de poder fortalecer la vida, ¿cierto? Entonces creo que es una pregunta muy bonita. Gracias por... No sé si alguien más quiere preguntar. Luis. Yo quiero decir algo. No, acerca de reflexionar del arte del fuego. Es como tú coges un ingrediente, lo moldeas, lo haces, es igual con la cocina, con la culinaria. Tú mezclas los ingredientes y solo cuando los pasas por el fuego cogen su verdadero sabor. Igual con la cerámica. Cuando lo pasas por el fuego se pone fuerte, resistente, coge su color, su tono, su brillo, su timbre, y posiblemente durará muchos años. Entonces es el fuego el que transmuta los elementos y los vuelve pues como resistentes y bellos. Algo así. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Qué bien. Sí, esto me hace pensar en una situación, y es que identifico la grieta con el origen humano, porque el humano transforma la naturaleza, y al transformar la naturaleza, sus obras eran para su existencia, ¿cierto? Para adorar sus dioses o para simplemente beber agua. Pero en ese sentido la pregunta tiene que ser ¿por qué hoy persiste? Llevamos como civilización 11 o 12 mil años, y algo de eso el organismo aprendió. Algo de eso comprendemos sin que tengamos que reflexionarlo inmediatamente. Algo del cerebro funciona en un epílogo y en un principio para entender que de la tierra podemos extraer algo y hacia dónde conduce lo que inmediatamente nos apropiamos, pero no es para nosotros, sino para la posteridad, porque es la posteridad la que persiste sin necesidad de que nosotros continuemos. Desde el principio de la humanidad persistió ese aprendizaje, y yo creo que hace falta explicar eso también. Hace parte de que la vasija, la tierra y la mano con el cerebro condujeron un proceso que es de la historia de lo que somos, ¿cierto? Sí, incluso uno de los, cuéntalo del amigo, cuéntalo tú. Uno de los compañeros que estuvo ayudando en el montaje llevaba una obra. Cuando la pusimos, llegué y dice: ¿cuántos años tiene esa obra? Y a Alejandra le digo: póngale más o menos cuántos, 100. Sí, eso debe tener más de 100 años. Yo lo único que hice fue abrazarlo, porque un día soñé en la Universidad de Antioquia de Medellín hacer una exposición como veía las obras de los indígenas allá, y yo creo que hoy ese día es la realidad de ese sueño que tuve un día en mi corazón. Muchas gracias. Mandé a imprimir la curaduría
para quien quiera llevarla y los invitamos a ver la exposición. Está en este pasillo en las vitrinas 3 y en el otro lado también hay otras 3 vitrinas. ¿Algo más? Yo quiero cerrar, sí, quiero agradecer a Patri por la invitación, por todo el aprendizaje, por toda la entrega, porque esto es una entrega preciosa de toda una vida, lo que ustedes tienen hoy aquí, y creo que es muy, muy valioso este espacio para la formación, ¿cierto? La formación desde la entrega, desde la ofrenda, desde cómo transmutar o transformar las emociones, ¿cierto? Cómo transformar esas grietas y encontrarlas como un camino nuevo de vitalidad. Entonces agradecerle a Patricia, gracias. A ti, Alejandra. A todos.